Lo hizo sin pretenderlo, pero la historia traicionó al Imperio español hace nada menos que 200 años. El derrumbe de la monarquía hispánica a principios del XIX, de la mano de los franceses, nos ha hecho ver el siglo XVIII como la antesala del desastre. Un tiempo en el que la historia militar solo podía escribirse con letras oscuras y caracterizarse por sus escasos avances científicos. Pero la realidad poco tiene que ver con estos mitos tristemente manidos. El doctor en Historia, David Alberto Avián Cubillo, defiende en su nuevo ensayo, Pólvora y bayonetas, editado por Despertaferro, que el XVIII fue un siglo en el que la monarquía hispánica se esforzó por adaptarse militarmente a un mundo moderno y competitivo, y que lo hizo sin perder su esencia y sus tradiciones. A su vez, el experto pone el foco sobre una larga lista de reformadores que investigaron, analizaron, mejoraron e implementaron las evoluciones que se desarrollaban a lo largo de la vieja Europa. Personajes que consiguieron, en definitiva, que España se mantuviera a la vanguardia. Yo soy Manuel Villatoro, de la sección de Historia de ABC. Y yo, María Romero, de la sección de podcast del periódico. Hoy, en Estamos en la Historia, los genios que revolucionaron el ejército español del siglo XVIII. Muy buenos días, David. Muy buenos días, Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentar con nosotros este libro tan interesante y bueno, queríamos empezar por una pregunta así un poquito más general. ¿Por qué es importante conocer la evolución de los ejércitos españoles en el siglo XVIII? Primero, gracias a vosotros por la posibilidad de entrevistarme. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, no solo al ejército español, que en este caso es el que yo estudio, sino a los ejércitos en general. Los ejércitos, nos guste o no, pues han sido una parte fundamental a la hora de construir los estados modernos y que luego pues, resultarán en los estados-nación, ¿no? Tal más o menos como los conocemos. Y son un pilar de las monarquías. No se pueden entender las monarquías, en este caso de los Borbones, sin entender su ejército. Es un pilar contra enemigos externos, contra enemigos internos y que sirve para potenciar a ese monarca absoluto. Por lo tanto, conocerlos es esencial. Y dentro de eso hay una gran variedad de aspectos del ejército que nos permiten conectar con el resto de la sociedad, de la economía, de la cultura. Por lo tanto, es un observatorio precioso, desde mi punto de vista, para conocer el periodo, ya no solo el ejército en sí. ¿Qué cambios, ya sé que es difícil resumirlos, pero qué cambios introduce el arte de la guerra en el siglo XVIII y si supo España adaptarse a esos cambios o no? Pues el siglo XVIII es un siglo particular en general en Europa, porque la monarquía española participaba de todas las corrientes europeas. Es un periodo en el que la Ilustración también afecta a cómo se concibe la guerra. La Ilustración, una de las, por así decirlo, de los pilares de la Ilustración es que se cree que todo tiene una ley natural, un razonamiento, y la guerra no escapa a ello. Deja de ser un, por así decirlo, un arte y se concibe como una ciencia. Y las ciencias tienen que estudiarse y comprenderse. Y en el caso español lo aceptan desde un primer momento. Su tratadística española, por ejemplo, la tratadística española no deja, por así decirlo, no queda en mal lugar con respecto a otros. Muy rápidamente se concibe como una ciencia, se entiende como tal, y por lo tanto los oficiales deberán estudiarla. De hecho, la tratadística española también se lee en otros países, por ejemplo, en el Reino de Nápoles o en algunos otros reinos italianos, y algunas obras también se traducen, incluso al francés, o llegan a traducirse a las potencias centrales de Europa. Hablas de muchos personajes, queríamos centrarnos en varios. Te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué influencia tiene el Marqués de la Ensenada en la evolución militar y científica de su siglo? Bueno, el Marqués de la Ensenada es un personaje importantísimo, ¿no? Y fue uno de los ejes reformistas de sociedad, economía, política. Y en el ejército también tuvo una vertiente bastante importante. Lo más interesante del Marqués es también que con él empieza, o durante el reinado de de Fernando VI, perdón, empieza una política internacional vinculada al Atlántico. No se va a centrar tanto en Europa, en Italia, y eso va a afectar, por supuesto, la, a la monarquía española y al ejército, intentando adaptarlo a las nuevas circunstancias. Ya no serán grandes campañas europeas de invasión de Sicilia, de Nápoles, del milanesado, sino de defender un imperio global en Asia, en África y, por supuesto, en América, y por lo tanto el ejército tiene que adaptarse con reducciones
Y uno de los aspectos más importantes que en el libro me centro bastante es luchar o reducir el poder de las guardias reales que tenían una gran autonomía y un gran poder y la Secretaría de Guerra no las controlaba. Y no va a ser una tarea menor como en el libro muchas veces se incide. Entiendo entonces que es una especie de inicio de centralización, quizá. Sí, en el fin y al cabo, en el absolutismo, que abarca todo el siglo, lo que buscan los monarcas, no hay ningún monarca que quiera perder poder. Reforzar su poder va a ser esencial. Y las secretarías, que digamos, que sería como los ministerios de hoy en día, cada vez van a querer tener más poder y más centralidad. Antes comentaba las guardias reales. Un ejemplo, las guardias reales no dependían de la secretaría, sino muchas veces directamente al rey. Y por lo tanto, les daba una gran autonomía. En ese sentido, podríamos hablar de una centralización, ¿no? De todas las ramas del ámbito del ejército. Dando un pequeño salto, ¿qué son las llamadas reformas carolinas? Y bueno, se desarrollaron en varios ámbitos, ¿verdad? Político, económico y también militar. Sí, por supuesto. Las reformas carolinas, ya dentro del ámbito historiográfico, han sido muy estudiadas, pero hoy en día tampoco se ven como una ruptura, y en el libro también lo quiero hacer ver así, sino que es un proceso. Al fin y al cabo, el ejército, lo que yo quiero resaltar a lo largo de todo el siglo XVIII, es que está en un cambio permanente. ¿Qué ocurre con las reformas carolinas? Muchas de ellas ya se habían iniciado durante el periodo de Ensenada o de Wall. Lo que pasa que las derrotas en la Guerra de los 7 Años sirven como un catalizador para que todas esas reformas que muchas veces o les había faltado, por así decirlo, más energía a la hora de aplicarlas o habían encontrado resistencias, tengan un gran salto y se den una reforma muy estructural en la forma de combatir táctica, en cómo se tienen que hacer los juicios de los militares, cómo tienen que hacerse, por ejemplo, la estructura y los diferentes rangos que queden bien estructurados. Es una reforma que afecta a todo, pero como digo, es importante la reforma, pero no es una ruptura, sino que sigue una sinergia, ¿no? de reformas que vienen desde ya los anteriores Borbones. A nivel militar, para que el oyente se haga un poco la idea, ¿cuál es la reforma estrella sobre el campo de batalla? Sobre el campo de batalla a nivel táctico, sin lugar a duda de la que acabamos de hablar, la Carolina, porque es cuando se introduce de forma definitiva el sistema prusiano de táctico de Federico, pero también se empiezan a implementar otros aspectos como la infantería ligera, que era una carencia importante del ejército español y que va a ser esencial en el ámbito europeo, luego en las guerras napoleónicas, por supuesto, pero también para otros enemigos de la monarquía que eran como, por ejemplo, el contrabando o las defensas en los diversos presidios y fortalezas en América. ¿Cómo afectan todas estas evoluciones que nos estás comentando en la participación de España en la Guerra de la Independencia, de la que se cumple en nada, en un suspiro, el aniversario? Pues afectan de una forma que es lo resalto en el libro, vamos a decirlo así, una anomalía. La monarquía hasta antes de la guerra de los 7 años, hasta después de la guerra de los 7 años, había estado a la defensiva. Después de estas reformas, la monarquía se siente, además que con ganas de revancha contra Inglaterra, por supuesto, con energías suficientes como para llevar a cabo una ofensiva, no solo en la guerra de independencia, que lo hace con una energía impresionante, un despliegue táctico y logístico al alcance de muy pocas monarquías del momento, y enviando convoys constantemente al Caribe y a la zona de Florida y la actual Luisiana, que es impensable pocos años antes y que, como digo, hay que resaltarlo, estaba al alcance de muy pocas entidades políticas del momento. Centrándonos de nuevo en personajes famosos que implementaron estas evoluciones, tenemos al conde de Florida Blanca también, ¿verdad? Sí, el conde de Florida Blanca es otro por así decirlo, de los políticos estadistas del momento más importantes. Además, él es uno de los, acumulaba varias secretarías, ¿no? Que serían esos ministerios, y además lo que él consiguió fue que se crease una coordinación entre esas secretarías y por lo tanto le daba una capacidad mayor para poder hacer o gestionar y organizar los diversos aspectos del gobierno. Lo más interesante de Florida Blanca es que está a caballo entre los dos reinos de Carlos III y de Carlos IV, y es una persona que está a favor o que promueve ciertas reformas siempre para potenciar el poder de la monarquía, el poder del rey, pero que la Revolución Francesa hace que muchas de esas reformas
incluso defendidas por Florida Blanca, se frenen porque es un duro golpe. Hay un reformador también que ha sido un poquito vilipendiado por la historia, ¿verdad? Tú también le tratas en el libro, que es Manuel Godoy. ¿Cómo le interpretamos? Manuel Godoy es posiblemente uno de los políticos o personajes, como tú has dicho, más vilipendiados y que en el libro intento rescatar un poco lo que fue su experiencia política. Yo creo que es conocido por todos, ¿no? Que llegó al poder porque era el amante de la reina. Y eso, para que nos hagamos una idea, hoy en día que hablamos tanto de fake news, de desinformación, fue parte de la propaganda que se generó dentro de la propia monarquía, dentro de las propias facciones que había en la monarquía, para deslegitimarle a él y lo que él representaba. Realmente, aunque no sea de aspecto puramente militar, nunca tuvo esa relación y es una cosa que, por ejemplo, fuera del ámbito académico apenas se conoce, ¿no? Godoy estuvo y fue o promovió uno de los gobiernos más reformistas ilustrados y, por supuesto, dentro del ejército tuvo una gran importancia intentando recrear o, por así decirlo, reformar aspectos centrales. Muchos de ellos, como muchas de las reformas borbónicas, tenían unos límites, como decimos, todos son partidarios de la monarquía absoluta y no se pueden alterar algunos pilares de esa monarquía. Y ahí vemos que Godoy realmente hizo una serie de medidas en el ámbito académico, en el ámbito de recortar el poder de las guardias reales, nuevos reglamentos, pensando esos reglamentos del ejército, por supuesto, a nivel global de la monarquía. Era una monarquía que tenía que entenderse y se entendía como algo global que tenía que defenderse global. Y así lo intentó potenciar. El problema de Godoy es, bueno, como muchas veces hacemos los historiadores, es que miramos cómo esas reformas tuvieron éxito posteriormente. Y obviamente en 1808 sabemos lo que pasó y muchas de esas reformas que estaba defendiendo Godoy, pues al final no se pudieron llevar a cabo, igual también han caído pues en el olvido muchas veces. Fue el gran problema de por qué se generó esa leyenda negra contra el ejército y contra las evoluciones de la monarquía hispánica, la caída contra los franceses. Pues puede ser que ello haya sido uno de los detonantes. Al final, cuando analizamos la historia, tanto historiadores como gente simplemente que le gusta la historia, nosotros, por así decirlo, ya sabemos cómo acaba todo. Entonces, muchas veces reconstruimos a partir de los resultados. Entonces, muchas veces se ha explicado el porqué del fracaso en vez de entenderla, la monarquía y su ejército en su contexto. Era muy difícil que cualquier estadista de 1780 vaticinase que dentro de 10 años iban a cortarle la cabeza al rey francés, iba a haber una revolución, o que la monarquía cayese como cayó. Por lo tanto, es algo que nos lastra a la hora de entenderlo. Y en el libro muchas veces yo lo que explico y lo que quiero hacer entender es que el ejército de la monarquía no debe entenderse como un fracaso absoluto, sino que dentro de su contexto fue bastante eficiente, siempre estuvo al tanto de los diversos cambios que había en Europa y aplicaban aquellos que le interesaba a la monarquía para su propia defensa y que siempre estuvo en un proceso de cambio con oficiales bastante conocidos, bastante bien formados, reconocidos en Europa, algunos que participaban incluso, fueron incluso llamados para servir por sus méritos en la corte de los zares. Por lo tanto, yo creo que esa mala fama, o sea, ese 1808 sí que ha dañado la imagen del ejército, sin que tampoco caigamos en el exceso contrario. También tenía una serie de defectos que costaba mucho reformar, como señalo en el libro. Pues la última que te quería hacer es cuál es el factor o cuál es algún ámbito destacado del libro del que no nos podamos olvidar, vaya. Para mí la idea, bueno, dos cosas, si me permites. La primera es la idea de que hubo un constante cambio, la monarquía nunca era desconocida de lo que pensaba en Europa y otra idea más, no solo eso, sino que la monarquía también podía influir en Europa. No simplemente es un recipiente de ideas, sino que también al contrario, por supuesto, en menor medida que otras grandes potencias. Entonces, yo señalaría que el ejército estuvo en cambio. Tenemos que entender este ejército como pensado para proteger el Atlántico y un imperio muy diferente al que tenían el imperio ruso, el reinado de los prusianos o el imperio austriaco, que tenían que enfatizarse más en unas batallas campales. Entonces hay que entender la monarquía según su perspectiva y según sus intereses, que era defender un imperio gigantesco y global con un país relativamente pequeño en comparación con Francia o otras potencias. En ese sentido hay que hacerlo. Y sobre todo me gusta resaltar
ese papel de conocimiento que tenían los reformistas y los militares de todo lo que ocurría en Europa, no solo Francia, no solo Prusia, sino también Suecia, Rusia, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro. Tenían un conocimiento bastante amplio y de ahí cogían lo que creían que era útil para su monarquía y criticaban muchas veces aspectos, por ejemplo, de otros grandes ejércitos muy idolatrados como el prusiano, al que criticaban muchos aspectos, por ejemplo, en la rama de artillería, que los españoles consideraban que era muy superior su rama que la que tenían el ejército prusiano. Pues queremos dar las gracias a David, autor de Pólvora y Bayonetas. Muchísimas gracias y esperamos que vuelvas a estar con nosotros en breve. Muchas gracias a ti por la oportunidad y muchas gracias por la entrevista. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias por escuchar. Estamos en la Historia es un programa realizado por Manuel Pérez Villatoro e Israel Viana. Todos sus episodios están disponibles en la web del periódico abc.es y en las plataformas de audio.